Tikakuna May pitak nyanyay kuna kashku May pitak nyanya patusu May mantak, may mantak Chukuna buka Buka chukuna ¿Dónde están sus sombreros rojos? Mamá Quilla, mamá Luna, ¿dónde están esos ponchitos? Nosotras sabemos. Cusca, Rimana, juntas conversar, juntas, Purina, juntas, causa, Cusca causa. ¿Qué sabemos pues nosotros? Nada, apenas un poquito del desangrado. Desde estos territorios también hemos preguntado ¿por qué vuelve a pasar? Pero la respuesta no es solo humana. Y sin embargo también es humana. En las comunidades de Rimanacuyes, esas ganas que ustedes han venido aquí con sus energías trayendo, las ganas no solo de escuchar, sino las ganas también de hablar, de dialogar. Y dialogar es no solamente el tiempo que vamos a estar acá. Se debaten cosas comunitarias en el Rimanacu. Y nosotras esperamos pues que la muerte de tantos hermanos, no solamente en territorio de los Andes, también sea una causa importante. Nos interesa realmente cruzar la memoria histórica con nuestra memoria, una memoria de barbarie cada vez más repugnante. Pero si nos quedáramos en nosotras, como veíamos con Kunturkán y Laura Yay, estaríamos solo tristes. Felizmente todavía puede pasar la mamacoca, pasar por ahí, por Barajas y por ahí de a poquito, de 100 gramitos juntamos. Y eso también, pues, o sea, está bueno. El Rimanacuy es eso, ¿sí? No venimos a conversar de lo que ya sabemos. Sería una pérdida de tiempo. Para eso están los programas y si no, que lo digan. Sino para saber todavía de lo que todavía no hemos sido capaces de sentirnos, de conmovernos. Y entonces,
a la luna en la noche más larga, nosotros lo que empezamos pues eso, a juntarnos, y los que gusten, meten la mano aquí, y agradeciendo. Dicen pues que lo primero que nos quitaron los conquistadores invasores fue el aliento, pero sin embargo volvemos al aliento comunitario, y antes de mascar la coquita hay que soplar. No queremos que sea una cosa así como exótica, ¿no? Nos ha costado mucho traer eso y compartirlo. En realidad casi no queríamos compartir. Porque nos falta para nuestras ofrendas. Entonces, pero hemos dicho, vamos a abrir pues esto. Y Callimanaco, creo que no es solo esto, sino todo lo que ha ido pasando. Ahí atrás está la memoria de Mama Angélica, 1983, una mujer que en Ayacucho, sin saber leer y escribir, porque el Estado no lo permitió a muchas generaciones de mujeres, empezó a juntar una mujer tras otra y formaron una gran pues, cosa. Para eso tendríamos que ser otro. Pero bueno, a Mama Angélica y a nuestros apus, también a nuestro apu aquí de La Olma, en Villaverde Bajo. Es una olma que aguantó, seguro que aquí hay muchos científicos, ¿no? Me han dicho, que aguantó la peste de los escarabajos. Entonces quedan pocos olmos, ¿no? Que saben eso, ¿no? Sí. Y hay uno allí en Villaverde y a ese vamos a ir a llevarle nuestra ofrenda. Pausa. Y se lo van pasando. Es hoja de coca, ¿no? De cocaína. Y van. Y a lo largo también de esto vamos a ir compartiendo el maíz tostado, porque en un rimanaco en realidad traemos chicha, vamos comiendo, entonces no hay como cuando envenenaban a los reyes, ¿no? La canchita. No, está la canchita, vamos comiendo todos. Si nos enfermamos, nos enfermamos todos. Aquí hay que comer poco porque no estamos a mucha altitud. Pegar el paso allí. Toma coca. Mi hermano cruzaba el aeropuerto y se encontró con la masacre que estaba ocurriendo en la ciudad de Ayacucho. Él, por solidarizarse con las personas, se acercó y solamente gritaba a los militares. No pasó mucho tiempo, le dispararon. Le dispararon primero en el pecho. Mi hermano ya estaba desangrándose dentro de una cuneta. Pero estos miserables militares asesinos querían asegurar su muerte y se pusieron delante de él para que ningún manifestante o ningún protestante pudiera apoyarlo, ayudarle o auxiliarle para que le pudieran llevar al hospital. Pasaron más de 18
7.62. Y yo pido en toda la región 1 que haya justicia a todos los hermanos caídos, que un solo día que ha sido 18 fallecidos que están asesinados por los policías, así por el aire o con helicópteros que han botado en las balas algunos que han caído, así con pertegones también están, muchos hermanos y mucha hermandad que estamos en la región 1. Y ese lado yo pido apoyo a este Ciudad de Madrid y de España, ¿no? Muchísimas gracias por haber escuchado mi voz que yo traigo a este país. Estos son los audios que hemos traído, que hace una semana pasaron por Madrid unos hermanos que venían del sur, de Puno y de Ayacucho. Son voces inéditas, son personas bilingües. Ellos son Mario, padre de uno de los muchachos, como ya lo mencionó, y la otra señora, Giovanna, hermana de uno de los asesinados, ¿no?, que está ahí, en esa esquina. Han venido para levantar su voz, para que la comunidad internacional escuche de propia versión de los familiares, de todo lo que han tenido que pasar, de todas estas personas que nosotros como peruanos y peruanas que estamos fuera nos sentimos acongojados porque las luchas no son de ahora, son de hace mucho tiempo, donde la gente originaria, esos marrones, esos indios a quienes se refieren, la prensa mediática que borra esas voces y que no les da audiencia, han venido aquí y ahí hemos compartido, porque esta lucha no acaba. Ellos han dicho, ella sobre todo dijo de que no iba a descansar, así le cueste la vida, porque esto es lo que siempre ha pasado en este Perú, en nuestro Perú. Muchas gracias. El viernes 9 de diciembre de 2022, los dos hermanos desayunaron en casa de sus padres, en un centro poblado de 450 familias, ubicado en el distrito de San Jerónimo, a 2 horas de Andahuaylas. Regresaron a la ciudad alrededor de las 9 de la mañana. 2 horas después, Cristian le comentó a su hermano que iría a comprar unas cosas. Silverio le pidió que se cuidara. Tenía el extraño presentimiento de que algo malo podía ocurrir. Aquel día, desde muy temprano, centenares de pobladores de las comunidades rurales de Pacucha, Huancarama, Pampachiri, Talavera, San Jerónimo y Pacobamba fueron trasladados en camiones desde sus localidades al centro de la ciudad de Andahuaylas para protestar, principalmente por la destitución y el arresto de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre había intentado disolver el Congreso y con ello perpetrar un autogolpe de Estado. Algunos dirigentes de los frentes de defensa y de las federaciones campesinas le habían asegurado a la población, conformada en su mayoría por quechohablantes y agricultores que viven del cultivo de la papa, que fue el Congreso el que le había propinado un golpe a Castillo, y no al revés. Los comuneros estaban indignados, primero porque sentían que les estaban arrebatando a un presidente de origen campesino, como ellos, y segundo, porque apenas 11 días antes de su destitución, Castillo había visitado el distrito de Pampachiri, en Andahuaylas, para reunirse con los representantes del Frente de Defensa Regional Agrario FEDRA. Ruth Bárcena recuerda que la madrugada del 15 de diciembre del 2022, su pareja, Leonardo Anjo Chaca, de 32 años, salió de su casa sin despedirse. Por la tarde vuelvo, le dijo. Volvió en un cajón, rememora Ruth, sentada sobre un banco de plástico en su pequeña vivienda de ladrillos ubicada en la zona de Santa Elena, en la ciudad de Huamanga. Leonardo Anjo, cusqueño de nacimiento, huérfano, flaco como un alambre y de mirada taciturna,
trabajaba como operador de maquinaria pesada en una empresa dedicada a la construcción. En sus ratos libres era taxista. No tenía antecedentes policiales ni penales. Horas antes de que le dispararan, Leonardo le comentó a Ruth que participaría en las protestas contra la nueva presidenta. Creía firmemente que Dina Boluarte tenía que renunciar y que debía redactarse una nueva constitución en reemplazo de la de 1993. Ruth le preguntó a qué hora regresaría y él le contestó que a eso de las 6 de la tarde. Leonardo debió haber visto la angustia grabada en el rostro de Ruth. Entonces le dijo: recuerda que el hombre de acero no muere. Creemos desde Kunturkanqui que es importante, ¿no?, que a estos rostros, que son personas, ciudadanos y ciudadanas que salieron a protestar y que aún hoy en día todavía siguen en pie de lucha ante una dictadura de la que poco se habla. Por eso creemos que es tan importante estos espacios. Agradecemos mucho que se nos abran estos espacios porque necesitamos que también se hable de que en Perú llevamos 2 años de una cruel dictadura, de un terrorismo de Estado. Están asesinando, desapareciendo, torturando, judicializando a las personas que salen a protestar. A un gobierno que tiene el 98% de desaprobación. O sea, prácticamente ni su perro la quiere. Bueno, es importante para nosotras haber también leído estos testimonios recopilados por Américo Zambrano, que es un periodista peruano, porque es, además de ponerles cuerpo, rostro, vida, ¿no?, a estas personas, también dice mucho de lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere una nueva constitución, quiere una asamblea constituyente, quiere que Dina Boluarte se vaya. No la queremos. Y a partir de ahí es la lucha. Entonces, nada, agradecemos otra vez y ahora doy paso a la palabra de Laura Arroyo. Me lo traigo por aquí para no cubrir a Mamanqui, que es la importancia de la memoria. Quería agradecer primero que nada a la Taberna Garibaldi por la hospitalidad. Pocos espacios que no sean creados, gestionados, comprados, que eso ya está raro, por migrantes, abren espacios para hablar precisamente de nuestras historias y nuestros territorios. Y creo que eso es una práctica que Garibaldi está haciendo y lo agradecemos muchísimo porque esto para nosotras significa probablemente todo. Quiero agradecer también a la colectiva Kunturkanqui, a mi Ayu, como lo llamo, o sea que no son mis amigas, son mis hermanas, literalmente. Porque a la primera que dije, tengo esta oportunidad, todas han dicho, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Vamos contigo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace invencibles. Y quiero agradecerles a todas y a todos los que están aquí porque no me lo esperaba. Ayer estuve en Leganés invitada a hablar en el marco del Día de la Eliminación de las Violencias Machistas y se lo comentaba a unas compañeras que están por allá atrás. Decía, mañana no va a haber nadie porque ¿a quién le importa hablar de Perú en España? Y miren este lugar. Estoy de verdad muy, muy conmovida. Muchísimas gracias. Es difícil migrar. Poco se habla de lo difícil que es construir migración. Pero creo también que somos una clase social. Llevo pensándolo mucho tiempo. No sé si tenga razón. A veces me da igual no tener razón. Yo doy mis ideas nomás. A veces funcionan. Y si no, pues, luego rectifico. Pero siento que somos una clase social, la clase migrante. Y que lo que hacemos en realidad no es otra cosa, porque alguno puede pensar que es como llevarte a tu país o a tu territorio a donde vas. Y yo siento que es mucho más que eso. Es entrelazar el territorio del que vienes con aquel territorio al que llegas. Es un reto muy grande, pero por lo mismo siento que es un deber histórico. Y creo que tener la oportunidad de hablarle a tanta gente que se ha ido del Perú hace tanto tiempo, porque sé que acá hay migrantes de muchísimas décadas. Yo cumplo 10 años en diciembre de migrante y siento que es una vida entera. Y hay gente que lleva varias más décadas que yo en este país y que sigue encontrándose para hablar de Perú.
Para mí eso es clase migrante. Y luego veo a muchos rostros de gente que claramente no es peruana y que está aquí queriendo hablar de lo que está pasando en mi país, en nuestro país. Solo eso es para mí la muestra más grande y enorme de resistencia popular. Y pensando en lo que quería decir hoy, pensando en lo que pasa en Perú, de hecho, yo decía el 2024, ¿cómo hablar del 2024? 2 años de dictadura. Y lo mismo dije, por ver el vaso medio lleno, es como ese año en que decidimos madurar la resistencia. Madurar la resistencia. Hace un año, cuando empezó el estallido social en el Perú, sobre todo los pueblos del sur se alzaron contra la dictadura de Dina Boluarte. Supieron desde el primer minuto que era una dictadura. Algunos en Lima tardaron bastante más en decirle dictadura. Algunos hasta ahora en la capital no dicen que es una dictadura. Que dicen un montón de eufemismos en lugar de ese. No es autoritarismo, gobierno autoritario, híbrido autoritario. Eso me encanta, es maravilloso. Híbrido autoritario. No olvidemos que de Alberto Fujimori se dijo que era una... ¿Cómo era? Esto era... un autoritarismo competitivo. Maravilloso, es maravilloso. No les digo nada que no sepan porque en España también tienen de esos eufemismos, pero tela. Vale, entonces en eso también estamos muy hermanados y no solamente porque hayamos convivido juntas históricamente. Pero miren cómo hacemos miles de cosas para no llamarlas por su nombre. Bueno, mientras algunos desde el primer minuto supieron que era una dictadura porque era un gobierno ilegítimo y los mataron por eso y están hoy aquí con nosotras, ha habido poco a poco un proceso de aumento de esa gente que se levantó. Y por eso lo llamo el año en que maduró la resistencia. Porque no solamente han logrado mostrar un repudio popular a Dina Boluarte, como bien comentaba Marlene, del 98%, que eso es muchísimo. O sea, no me imagino aquí qué pasaría con un 98%. Pero ya quisiera verlo también. Falta nos hace. Pero es verdad también que hemos empezado a ver otro tipo de composiciones en los paros, por ejemplo. En el último paro nacional había gente que no se había manifestado nunca, como los transportistas, que no habían estado realmente nunca dentro de los códigos de lucha de los pueblos en Perú, pero de pronto ahora estaban liderando en Lima, en la capital, un paro nacional. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos que se están levantando contra la dictadura? Son muy heterogéneos, son muy diversos, pero todas las que están ahí, son excluidos del sistema. Hace mucho tiempo, no tanto tiempo, en 2011, aquí en España, un movimiento dio la vuelta al mundo, los indignados. Yo pensaba mucho en eso porque así como en España hay una generación que se politizó con el 15M, habemos otras como yo que migramos por el 15M. Yo vi en el 15M eso en lo que empecé a creer y dije, quiero ir a ese país porque mira esa gente que tienen. Claro que quiero ir ahí. Vine y por eso yo reivindico mucho ese 15M porque me hizo dejarlo todo para conocer ese proceso. Muy bien. Aquí eran los indignados y tenía un sentido porque habían perdido algo, ¿no? El estado de bienestar, la crisis, no tenían cómo pagarse una vivienda, etcétera, ¿no? Habían perdido algo y entonces los indignados. Ok, en Perú no tienes nada que perder porque nunca hubo estado de bienestar. No te puedes indignar porque no has perdido algo. La clave en Perú es distinta por eso. No son los indignados, son los excluidos, los históricamente excluidos. En eso que llaman democracia y que se expresa una vez cada 5 años en nuestro caso, porque vas y votas, como si la democracia fuera solamente ir y votar. Y para colmo, en 2021, cuando fuiste y votaste por un presidente, como fue el caso de Pedro Castillo, te guste más o te guste menos Pedro Castillo, que había sido legítimamente elegido para ser presidente, tampoco aceptan tu voto. Ya ahí directamente dicen no. Este no puede gobernar. E hicieron de todo para evitar que gobierne. Insisto, te puede gustar más o menos Pedro Castillo. Yo estoy hablando como una demócrata, no como un castillista. Algo similar pasa en España. Hago estos puentes a cada rato porque me encanta la idea de que nos reconozcamos en nuestra historia. Algo similar pasa en España. Cuando hablamos de democracia en España es como... le quieres poner un pero, ¿no? Le quieres poner un pero, porque ¿puedo votar? Sí. ¿No? Podemos votar. Pero alguna vez... cuando están en campaña electoral, ¿nos dice el PSOE lo que va a hacer de verdad? Pues no, terminas votando sabiendo que no va a cumplir lo que ha dicho. De hecho, que va a hacer lo contrario ya directamente, ¿no? Pues es un poco así. ¿Hasta qué punto eso es democrático? Y luego pienso en cómo nuestras democracias, estas democracias, han sido construidas encima de cimientos que también en eso nos parecemos Perú y España. Yo pienso en la dictadura fujimorista. De Fujimori me imagino que algo han escuchado.
Fujimori, dictador, por ahí me asienta en la cabeza. Pues claro, de ese sabe mucho, renunció por fax, tiene esto de folclórico en nuestro país, que también hacen algunos personajes nefastos y oscuros. Esterilizó a miles de mujeres para que directamente no pudieran tener descendencia en uno de los gestos de racismo más claros que existe en la historia, y hasta ahora no hay justicia. Las mujeres siguen pidiendo justicia porque las esterilizaron obviamente sin su consentimiento, muchas veces sin su conocimiento directamente. Ok, pues ese sujeto que nos gobernó en una dictadura durante más de una década, lo echamos. Excelente noticia, lo sacamos, ¿no? Ok, sacamos a Fujimori, pero nunca sacamos al fujimorismo. De hecho, su constitución es la constitución vigente. Y la razón por la cual Dina Boluarte puede construir una dictadura tan rápido, tan feroz, pero tan rápido, de hecho, en menos de 6 meses, ya había construido todo lo que necesitaba para mantenerse hasta ahora. ¿Por qué? Porque la casa ya estaba construida. Si tú tienes la casa construida y solo tienes que pintar las paredes, barnizar las vigas, lo tienes rápido, lo tienes fácil. Eso dejó el fujimorismo. Y en esto también nos parecemos un poquito. Porque la frase de lo dejó atado y bien atado no es peruana. Y el atado y bien atado, hombre, sí se nota. Porque esos jueces ¿Son militares? tienen más de franquismo que de democráticos. Porque esos poderes económicos, yo no sé si alguien aquí ha votado alguna vez a Garamendi, me da que no. Pero bien que tiene poder, más poder que un diputado, que seguramente sí has votado. Pues del mismo modo, como aquí quedaron algunas cosas muy atadas y bien atadas, con la única diferencia de que es verdad que su constitución, por lo menos, es democrática, la nuestra no. La nuestra ni siquiera, la nuestra es la de Fujimori, después de un proceso de autogolpe, ojo, o sea, fatal. Al menos en el caso vuestro pueden tener la ilusión de que votaron la Constitución. También es verdad que sé que esto es otro debate y no lo quiero abrir aquí, pero tengo mucho que decir sobre eso, ¿eh? Tengo mucho que decir sobre eso y luego con unas cañas conversamos al respecto, porque vaya régimen tenéis aquí. Pero los fondos, los trasfondos que subyacen a la rapidez con la que se quiebran las democracias tienen que ver con ese origen, con ese cimiento que se queda atado y bien atado a los dos lados del charco. Y creo que eso es importante para entender las lógicas también de resistencia popular. Porque claro, de alguna forma resistimos contra un mismo adversario. Pero aquí está la otra clave. Hay quienes dicen, Fujimori muy malo, pero Fujimori muy malo, malísimo, asesino, dictador, genocida. Vamos de acuerdo. Pero Fujimori no era así porque se levantaba por la mañana y decía quiero matar gente y punto. No era una dictadura porque sí. Era una dictadura para algo. Y esta es la clave. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitaban lograr con esa dictadura? Imponer algo. Un modelo concreto. En los casos de los países de América Latina, no se puede disociar el modelo neoliberal de las dictaduras, porque ese es el punto de origen del modelo neoliberal. Pinochet en Chile, Videla en Argentina, Fujimori en Perú. Necesitaron de la dictadura, de imponerse con sangre, con balas, con autoritarismo, cercenar derechos, silenciar a gente, asesinar directamente, para imponer un modelo, el modelo neoliberal. Para mí eso es fundamental, porque si no entendemos eso, no sabemos cuál es el adversario. Porque claro, fue Fujimori, ahora se mantiene el fujimorismo, pero son también los defensores de ese modelo, que te dicen cosas como, Dina Boluarte es el mal menor. Han matado a más de 50 y te dicen que Dina Boluarte es el mal menor. Ha acabado con cualquier resquicio de democracia o de separación de poderes y te dicen que Dina Boluarte es el mal menor. ¿Qué es lo que te están diciendo? Este modelo, da igual cómo, tiene que mantenerse. Esa es la clave. Da igual si es Dina Boluarte, Periquito de los Palotes, Fujimori o quien venga después. La cosa es el modelo. Si tú me tocas el modelo, estamos jodidos. Si no me tocas el modelo, eres de los nuestros. Ese es el mensaje. Y lo pongo porque en este momento, ese capitalismo salvaje, ese neoliberalismo bestializado, como yo digo que está ahora, no está solamente en Perú, ni solamente en Sudamérica, ni solamente en América Latina. Ojo, cuidado. Ese adversario es un adversario común. Y lo mismo, estos espacios nos permiten llenarnos un poco de fuercita, porque en realidad estamos combatiendo contra los mismos. Porque aquí pasa algo bastante similar. Y cuando digo aquí, porque el modelo neoliberal es como
mientras están diciendo que te tienen que recortar en derechos y cercenar en derechos porque no alcanza, ¿cuánto estamos destinando de armas para Ucrania o cuánto estamos colaborando con el comercio de armas con Israel? E insisto, ¿quiénes son los grandes apoyos de los genocidas en este momento? No es casual que los grandes defensores del modelo neoliberal, desde Trump hasta Milei. Entonces, no estamos combatiendo historias distintas realmente. Claro que cada una se manifiesta con sus singularidades, tenemos opresiones particulares, específicas, pero en realidad tenemos los mismos adversarios, en sus versiones locales, si queremos, pero son los mismos adversarios. Y quiero empatar y hermanar esto porque creo que es la única forma de conseguir resistencias posibles. Las resistencias necesariamente tienen que ser internacionales en este momento. Necesariamente. Ya quisiera yo decir, basta solo con movilizarse en España para salvar España. No. Basta solo con movilizarse en Perú para sacar a Dina Boluarte en Perú. Tampoco. De hecho, uno de los primeros y fundamentales apoyos de Dina Boluarte para lograr imponerse en el primer mes donde la cosa estaba muy difícil fue Estados Unidos. La embajadora, nunca me voy a ver Maquena, porque estuvo como 4 o 5 meses más de lo que le correspondía estar, por cierto, se quedó ahí y fue el gran apoyo de Dina Boluarte. Lo que te quiero decir es que el tema y el adversario no está en Palacio de Gobierno, también está en Casa Blanca y en esas embajadas y en el Pentágono, y lo sabemos bien en Sudamérica, pero lo saben también aquí. Lo saben también aquí. Es verdad que a nosotros nos tratan como patio trasero, a ustedes al menos como colonia. Es la verdad, porque lo que está pasando ahora con la OTAN, no me dirán ustedes que tampoco tiene para analizar, pero lo cierto es que Europa se ha vuelto una colonia de los Estados Unidos. Miren, hasta en eso nos estamos hermanando un poquito, ¿no? Ahora estamos sintiendo más o menos un empate entre lo que nos han hecho toda la vida y ahora les están empezando a hacer ustedes. Bueno, pues a buena hora, digo, para enfrentar a eso, precisamente. Y un poco en esas mismas claves, que a mí me parecía importante apuntar algunas cosas, quería vincular con un concepto que llevaba pensando mucho tiempo, que no es mío, por supuesto, está acuñadísimo por diversos científicos, analistas, y lo hablaba la otra vez con mi hermana Marle, que es el de necropolítica. Porque claro, a veces da la impresión de que son como políticas abstractas que nos tratan mal, ¿no? Y nos golpean, y nos precarizan, y nos vuelven vulnerables, y ya está. Y no. Es un proyecto político, compartido por partidos que parecen ser opuestos. El PSOE, por ejemplo, o en Perú, con un montón de partidos que parecen diferentes en ese congreso, donde al final todos votan exactamente lo mismo, a favor de las mafias organizadas o desorganizadas, eso da igual, a favor de la criminalización, a favor de la explotación de nuestros recursos sin ninguna regulación ambiental, a favor de dejar en la desprotección a defensores y defensoras de la tierra, etcétera, ¿no? Vale. En realidad es la necropolítica. Es la necropolítica todo el tiempo. Es decir, políticas que están basadas en la eliminación sistemática de un grupo de personas. Así dicho, suena súper fuerte, ¿no? Como, Laura, no hay nadie disparando allá frente a la gente en la calle. No, todavía. Lo que hay, no, todavía. Lo que hay es una sistemática exclusión del bienestar de las mayorías sociales. Porque a lo mejor no te disparan en la 100 en la calle, no hemos llegado a eso. Estamos pudiendo conversar aquí, ¿no? Vale. Pero si te quiebran la sanidad pública y un día no tienes cómo pagar la privada y necesitas ser tratado en un hospital, ¿no te están matando también? Si no tienes cómo pagar el maldito alquiler, es decir, no tienes dónde estar resguardada o resguardado, dormir en la noche, hacer tu vida normal, o simplemente vivir, aunque sea una vida de mierda, pero bajo un techo, y no te lo permiten y hacen que estos alquileres sean cada vez más altos, te están matando un poquito. ¿Cuántas mujeres, ahora que estamos hablando mucho en esta semana de la eliminación de violencias machistas, se ven mucho más vulnerables cuando no tienen cómo pagar un alquiler? Siempre hablamos, ¿no?, de la terrible situación de las mujeres cuyos agresores están en sus casas. Es terrible. ¿Cómo se emancipan si no pueden pagar otro lugar? No pueden escaparse de ese agresor. Y ya ni que te digo de tener un trabajo con un salario decente. Yo ya estoy yéndome a lo mínimo, un techo. Pues eso es la necropolítica. Eso es la necropolítica. Cuando nos dicen cosas como que las energéticas no deben pagar más impuestos, pese a que han ganado lo indecible en 2024 gracias a esa guerra entre Rusia y Ucrania, eso también hay que decirlo, cuando eso pasa, estamos viendo los efectos de la catástrofe climática en huaicos que son
algo similar a la dana, aunque con sus particularidades, porque si explico lo que es un huayco, no se nos va a escapar, nos va a reventar la cabeza, pero vamos, los huaycos en mi país es algo que hemos visto mucho. Hemos visto mucho. Tú entras a Google, escribes huayco y vas a encontrar un montón de imágenes, porque claro, a diferencia de este llamado primer mundo, pues en la mayor vulnerabilidad hay casitas que no son casas, hay casitas que son esteras, que están en las condiciones más precarias y que claro, viene una cosa similar a la dana, imagínense, y obviamente se lleva todo de encuentro y la gente muere, por supuesto, en los huaycos, muere todos los años. Bueno, los huaycos ahora son mucho más regulares de lo que eran hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Ahora son mucho más regulares, se vienen, por cierto, o se anuncian unos 2 o 3 en lo que empieza el 2025. No me quiero imaginar lo que eso va a ser con una dictadura a la que le importa nada la gente. Ni mucho menos su casa, ni sus condiciones de vida. Estamos viviendo los efectos de este cambio climático en todos lados. La deforestación en la Amazonía, por ejemplo, la cantidad de incendios forestales que ha habido este año en el Perú, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador. Por eso digo que no es una cosa territorial, aunque a veces lo parezca. Es una cosa global, es una situación global. Y aquí, por supuesto, la dana hace nada, para que veamos también que todo nos toca a todos, a todas, a todos. Pero, y ahí es donde quiero incidir, invito a que reflexionemos a partir de esto que compartimos y de las singularidades terribles que estamos viviendo en el Perú por esto, es decir, una dictadura que ha matado a más de 50 peruanos y parece que no pasará nada y no se habla de esa dictadura afuera, a pensar nuevamente en esa palabra que repetimos muchísimo en Perú, y acá también mucho en realidad, que es democracia. Porque yo creo que esa es la clave de todo y para mí es importante apuntar esto en este encuentro, y es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? Porque puede parecer que en Perú la gente que se está movilizando hace 2 años quiere volver a antes de Dina Boluarte. Y eso no es verdad. De hecho, a lo mejor en algún momento inicial sí que lo fue un poco. Sí que lo fue un poco, ¿no? Como que nos restituyan al presidente electo, por ejemplo, había un grupo de gente que lo decía, ¿no? Pero lo cierto es que las grandes demandas compartidas durante ya estos 2 años no tienen que ver con volver a la foto de 2021. Tiene que ver con construir otra cosa. Otra cosa. Y yo creo que en eso también nos encontramos un poco. Porque yo me acuerdo cuando la pandemia y empezamos a hablar un montón de la nueva normalidad y pensamos cuál era la vieja, ¿no? ¿Cuál era la vieja normalidad para recordar? Y claro, estábamos asustadas, estábamos asustados y es normal que dentro de ese temor, ese miedo que nos hacía porque no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no esa pandemia, pues pensáramos que todo tiempo pasado fue mejor, pero luego vimos que no era cierto. 7.291 es una cifra que nos lo dice claramente. Eso es necropolítica. No queremos volver a ese modelo. Queremos pensar otro modelo posible. Y creo que la palabra democracia es eso. A lo mejor hay que llenarla de otro sentido. A lo mejor hay que pensar un nuevo sentido para esa democracia. En el caso peruano ha sido una democracia aristocrática toda la vida, desde que nos independizamos. Fue una república construida sobre un sistema de castas que nos impusieron, estoy yo voy a sus temas, sobre un sistema de castas que nos impusieron desde España, obviamente no ustedes, pero que nos impusieron desde España ese sistema de castas, que por cierto en España también subsiste, o sea que en esto también entendemos, ¿no? Porque si hablamos de castas, aquí lo tienen claro, ¿no? Los señoritos, los cuñados, el juez Eloy Medasco, como decían en Twitter, literalmente, pues ese sistema de castas, pues es exactamente el tipo de democracia que se construyó en Perú también. Estaba basada en ese sistema de castas, y entonces en que se podían elegir entre algunos, y mandaban esos algunos, y bueno, ya, dales el voto a estos indios de mierda para que no jodan, pero solo pueden votar por los nuestros. Ese era el mensaje democrático en el Perú, y eso era hasta 2021, literalmente. E íbamos a votar, yo también. A 5 años, ahí, en el IFEMA cuando estaba aquí, pero si no, íbamos a votar y nos sentíamos súper democráticos y también salíamos a marchar cuando algo no nos gustaba. A veces podíamos cambiar algo, como la ley Pulpín, a veces no, obviamente no nos hacía ni caso, como Bagua, no nos quedaba otra, pero esas eran como las reglas de la democracia. Todo eso ha cambiado cuando hay otro sujeto político en Perú que ha planteado otro tipo de democracia. Otro tipo de democracia, con una nueva constitución, para preguntarnos una cosa: ¿quién tiene derecho a hacer política en el Perú? Esa es la pregunta. Es decir, ¿qué cuerpos, qué voces, ¿no? ¿Qué ideas también son válidas para hacer política en el Perú?
Esa empezó a ser la pregunta. Porque si algo quedó claro en ese proceso es que no todos los cuerpos eran válidos. Y que los que eran inválidos y eran muy incómodos merecían ser lo que en Perú tiene una palabra maravillosa que es terruqueados. Terruqueados es decir que básicamente dicen que son terroristas. Con lo cual demonizas desde el poder a un contingente de gente incómoda y justificas, por tanto, su eliminación y su supresión en cualquier sentido. Desde invisibilizar con los discursos, invisibilizarlos en los medios de comunicación o directamente exterminarlos, como estamos viendo aquí, ¿no? Por protestar. ¿Cómo se les ocurre a esos terrucos protestar? ¡Pam! Bala para todos. Bala para todos. Es así como ha operado. Esa es la supuesta democracia. En España la cosa tampoco está muy allá. Porque, digo yo, si de pronto 6 chavales por ser antifascistas tienen que comerse prisión como los 6 de Zaragoza y los fascistas que hacen el saludo romano en Ferraz el fin de semana no son ni siquiera molestados por la policía, igual algunas voces están permitidas y algunas voces no están permitidas. Algunos cuerpos están permitidos y algunos cuerpos no están permitidos. Y si me hablan de democracia, pues no hay democracia tampoco en España. Y entonces, porque la clave fundamental, insisto, es que si vamos a hablar de democracia, hablemos de democracia en serio. En serio, también con ellos si quieren, porque esa es la diferencia entre ellos y nosotros, que en su modelo todas las mayorías no estamos dentro, pero en el nuestro hasta ellos están dentro. Esa es la diferencia entre un demócrata y un fascista. Y creo que ahí es donde tenemos algo que hablar. Tal vez dejar de hablar de democracia a secas y empezar a hablar de democracia popular, si queremos. Por ahí alguien puede decir democracia justa. Pensemos una palabra, para eso estamos en un Rimanaco, porque precisamente habla de las palabras y de poner en común las palabras. A mí me gusta democracia plebeya, porque me parece que grafica el tipo de democracia que podemos ser, es decir, una democracia con todas las mayorías dentro, y las mayorías, tanto en mi país como en el vuestro, son plebeyas. Las mayorías son plebeyas. Nos hacen pensar que la casta política que gobierna es mayoría y que por eso está ahí. Es al revés, es minoría y por eso se ancla ahí. Versus nosotras, que sí somos mayoría, y que claro, se encargan de que nos separemos y nos dividamos diciendo, oye, tú el migrante es el que te está quitando tu salario decente, oye, tú el migrante es el que te quita, ¿no?, tu derecho a laborar a no sé qué, peléate con el migrante, es el migrante el que te está quitando la casa, es el migrante el que te está quitando no sé qué. Y entonces, claro, la clase de trabajadora, que somos la mayoría, donde estamos, por supuesto, las migrantes, incluso las que no tienen papeles, y es más, sobre todo las que no tienen papeles, pues muy bien, peléate con ellas para que no mires arriba, porque si te juntas con ellas, la que hubiéramos liado ya. Y yo creo que ahí es donde tenemos la clave, insisto, democracias plebeyas y populares que puedan ponerle fin a la razón de su dictadura. La razón de su dictadura no es solamente gobernar, es para qué y para quién gobiernan. Y la clave es ese modelo neoliberal que nos impusieron a nosotras en los 90, con un gobierno que mató, una dictadura que mató, que cercenó, que esterilizó a gente, y esto hay que recordarlo, por eso también tenemos este encuentro de memoria importante. Las dictaduras de ustedes, que también mataron y también fusilaron y también hasta ahora siguen en cunetas, y luego nos hablan de democracia, hasta ahora siguen en cunetas, y en esa hermandad yo creo que podemos construir otro tipo de democracia, internacional también, pero popular y plebeya, que pueda plantearse esa pregunta: ¿quién tiene derecho a hacer política? ¿Quién tiene derecho a hacer política? Es decir, a votar, a presentarse, a ser votada, pero también a marchar, a manifestarse, a escribir, a dar su opinión, a ocupar espacios como este, a vivir dignamente, a acceder a derechos. Creo que esa es la pregunta de nuestros tiempos, y me parece además que es lo que hermana dos territorios en los que yo habito, porque no vivo en Perú, yo habito Perú claramente, porque habito Perú todos los días desde aquí, pero también en este país donde algunos... Es verdad que cuando no tienes DNI, pues en principio no eres española, y yo es verdad que no soy española, tampoco me siento española, esto lo digo con honestidad, yo me siento peruana, y probablemente siempre me sienta peruana, inmigrante, pero siempre digo que España sí es mi país, aunque no me siento española, porque yo construyo este país, todos los días. Mi hermana Hildy construye este país, mi hermana Giovanna, mi hermano Giovanni, mi hermana Carmela, mi hermana Marle, Jaime, todos y todas aquí construimos este país. Por lo tanto, este es mi país. Da igual si mi DNI dice que nací en Perú, o nací en España, o no tengo DNI, o no lo quiero tener nunca. Da exactamente igual. Hacemos vida aquí, hacemos política aquí, construimos aquí, desde nuestros territorios, con nuestros territorios, en otros territorios. Y creo que eso es lo que hace también que cuando pensemos en democracia no la pensemos solo en clave de quienes nacieron aquí. Democracia popular supone también romper esas fronteras imaginarias que construimos entre nosotros y nosotras por las puras, honestamente, porque como digo, no solamente somos mayoría, sino que creo que es de justicia
que seamos capaces de entrelazar las historias, los brazos, las manos, las fuerzas. Es la única forma, a mi juicio, debe ser un adversario que está cada vez más y más fuerte. Y nada, yo quería traerle un poquito de ese vínculo entre un lado del charco y el otro lado del charco. Veo ahí Caraí que también hace lo mismo. En realidad estamos construyendo puentes todo el tiempo. Invito a que sigamos construyendo estos puentes juntos. Para mí eso es muy importante, es decir, mirémonos. Miremos estas historias, que son las verdaderas historias, que ya no pueden contar ellos y ellas, obviamente. Mirémonos, hablémonos, abracémonos un poco más, porque solo si somos capaces de hacer eso, tiemblan de verdad lo que nos están jodiendo la vida, que no somos ninguno de los que está aquí, sino son los que están arriba. Y que empiecen a temblar ellos, porque el problema no somos nosotros, el problema son ellos. Y creo que hablar de democracia hoy es señalar al adversario. Llenemos esa democracia de sentido popular, de sentido plebeyo y sobre todo de sentido internacional, interterritorial. Esto no se acaba aquí porque nunca empezó en tampoco una sola coordenada. Muchísimas gracias. También está nuestro compañero peruano, Jaime Rodríguez, que reside aquí en Madrid desde hace 20 años, por lo menos. ¿Sí? Y que también va a compartir esa palabra, ¿no?, sentida respecto a lo que estamos ahora aquí conversando. Gracias. Si quieres sentar. No, está bien así, gracias. Qué putada hablar después de Laura Arroyo. Como... Porque ya está ready. No, es lo peor, o sea, no es lo peor, o sea, patea todos los árboles, recoge todos los frutos. No, es tremendo. Ahora que venía un poco en el atasco ahí de la M30, pensando un poco en lo que íbamos a hablar y tal, y solo tenía una frase para hablar de la dictadura en el Perú de ahora, se me venía a la cabeza esta frase, atado y bien atado, ¿no? Y venía pensando, atado y bien atado, eso es, ¿no? Porque esto es una herencia clara del fujimorismo, es una continuidad del fujimorismo, lo que vivimos ahí, y claro, o sea, es difícil decirlo mejor de lo que lo ha dicho Laura, que es una comunicadora extraordinaria. Así que dada mi probable inarticulación de esta pequeña intervención, voy a contarles una cosa más bien personal. Cuando yo tenía más o menos unos 18 años, así, yo soy de un barrio que se llama el Rímac, que tiene que ver con el nombre de esto, que quiere decir hablador, que es el río de Lima. Mi barrio que se llama el Rímac es el barrio, digamos, como decir Carabanchel, ¿no? El barrio que está al otro lado del río. Y cuando yo tenía como unos 18 años, Fujimori cierra el Congreso al golpe. Igual me estoy bajando un poco la edad, pero no recuerdo. Bueno, era muy joven, ¿no? Entonces, en mi barrio había este chico que era muy pobre, muy pobre, y se alegró muchísimo de que Fujimori cerrara el Congreso. Se alegró muchísimo. Él se proclamaba liberal. Él se proclamaba, porque él había votado por Vargas Llosa, al que Fujimori ganó, y cuando Fujimori aplica las propuestas de Vargas Llosa, el choque económico neoliberal, ultraliberal, él se alegró muchísimo, muchísimo. Bueno, ese chico era yo. Yo era un absoluto neoliberal cuando era pobre. Esto es una cosa que es muy importante. O sea, cuando era muy pobre, y ahí era donde tenía más tomado el cerebro por la doctrina neoliberal. ¿Entiendes? Yo era de aquellos, me recuerdo haber tenido discusiones con amigos que no aceptaba que me regalaran nada. A mí no me tiene que regalar nada, yo me tengo que buscar las cosas. Esa monserga estupidísima que meten a la gente de que todos salimos de la misma meta, que todos, como si no hubieran castas, como ha dicho, como si no hubieran privilegios, como si no hubieran esa falacia tan atroz, cuela mucho. Y aquí viene la segunda cosa que quería decir. Ahora que pensaba en el atado y bien atado y en esta cosa de la herencia del fujimorismo, claro, no voy a utilizar este término vargallosiano de la dictadura perfecta, pero más bien yo lo llamo el crimen perfecto. El fujimorismo en mi país, en nuestro país, es el crimen perfecto. Y tuvo su punto más fuerte para mí fue el tema del sistema educativo. Hay una cosa en Perú que le llamamos la cultura combi,
la cultura de informalidad, precisamente que tiene este discurso neoliberal trasladado a lo pobre en el emprendimiento, ¿no? En Perú el emprendedor es ¿no? Tu propio jefe, esta cosa que destruye lo colectivo, que destruye lo que estamos intentando hacer acá, que destruye lo que intenta hacer mucha gente migrante y no migrante en Madrid, en España. Bueno, esta idea, entonces lo que hacía la gente era renunciar y poner una camioneta de transporte público, porque estaba todo liberado y tal, que creó el caos absoluto en la ciudad. A veces estas camionetas de transporte público se llaman combis. Y esto degeneró en lo que nosotros llamamos en Lima la cultura combi, que es esa cultura de la informalidad, de lo neoliberal, pobre y aberrante, y de pisar al otro. Las camionetas literalmente podían atropellar al otro y pelearse con las otras camionetas por coger un pasajero. Era como eso llevado a lo caricaturesco, al paroxismo, ¿no? La cultura combi pasó del transporte simplemente a todas las formas de la sociedad, todos los estratos, todos los niveles de la sociedad, incluida la educación. Y ahí es donde, a lo que quería ir, como un pequeño aporte a esta charla, simplemente, ¿no? La educación se volvió también parte de esa cultura combi. Se privatizaron universidades, se crearon licencias, se destruyó el sistema educativo público, se aniquiló el sistema educativo público y se dieron licencias a universidades privadas, se privatizaron otras, se abrieron miles de colegios con nombres en inglés, rarísimos, con profesores que no estaban preparados. La educación se volvió un negocio, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando la educación se vuelve un negocio? Que creas a tus propios votantes. ¿Se dan cuenta? Fujimori lo que hizo, y además esas personas que creaban universidades horribles, mediocres, paupérrimas, se volvieron congresistas, ¿vale? Durante el fujimorismo. Y esos congresistas creaban más leyes que facilitaban la creación de más universidades, pero a la vez esas universidades y esos colegios iban construyendo a sus votantes, lavándoles el cerebro. Y esa es la generación que ahora está apoyando a Dina Boluarte, eso es el crimen perfecto, lo que hizo Fujimori. Destruyó la mentalidad, nos destruyó como país. La pregunta es, ¿podremos salir de eso? ¿Podremos salir de eso? Como bien dice Laura, hay mucha resistencia en el Perú, que sobre todo viene de gente de fuera de Lima, ¿no? Que está resistiendo en Puno. Es una lucha descentralizada y es muy difícil. O sea, a veces me cuesta mucho ser optimista sobre esto, porque está tan enraizado, ha sido tanto el deterioro de pensamiento, el deterioro moral incluso del votante en Perú, que esto es muy difícil de subvertir, de cambiar. Pero bueno, la idea es que me imagino que haciendo discurso, abriendo debates, generando discusión, intentando resistir desde la trinchera de cada uno, intentando comunicar. Por eso es importante gente como Laura, que es una comunicadora extraordinaria, ya lo han visto, y que hace un trabajo constante además en Canal Red y bueno, allá donde vaya. Y es así, es la única manera, apoyando las luchas que vienen de fuera de Lima, escuchándoles, abriendo espacios, abriendo discusiones, para que ese lavado de cerebro de 20, 30, 40 años que nos han hecho, que nos hicieron como país, pueda finalmente cambiar y podamos pasar página de esa terrible. Bueno, sí. Jaime Rodríguez, poeta, periodista, que no lo había dicho antes, disculpa. Nada, ahora la invitación, de hecho, ¿no? del RIMAI, del RIMANACUI, ¿no? Es que compartamos esa palabra, ¿no? Queremos también escucharles y poder también hablar. Así que, bueno, puede ser con el micrófono o puede ser también como ustedes lo deseen. Solo que creo que así era. Lo único
Lo único que sí vamos a tener un tiempo para que no se alargue porque no nos dejan estar toda la madrugada. Entonces, 2 minutos por persona, creemos que está bien. Gracias. Bueno, yo me llamo Pablo, yo soy de Colombia y estoy aquí porque nosotros vivimos hace 3 años lo mismo que está viviendo Perú. Nosotros nos asesinaron en las calles. La gente salió a protestar y la mataron. Mataron cientos de chicos, desaparecieron a cientos de personas. La misma historia que Perú. 300 años de colonia, 200 de republiqueta, tenemos nuestros genocidas, tenemos nuestra extrema derecha, además tenemos el narcotráfico, todo igual, todo igual. Pero ¿qué pasó? Ustedes tienen todos un teléfono en la mano, ¿no? Bueno, resulta que la gente que salía a protestar, o la gente que estaba en sus casas, cuando la policía, que mandaba el régimen autoritario, uribista, le disparaba a los jóvenes, lo grababa. Y nos volvimos todos reporteros, y nos volvimos todos periodistas. Y esas imágenes las pasamos no a través de los canales hegemónicos del gobierno, las pasamos a través de las redes sociales. Y esas imágenes imperfectas y esos sonidos desgarradores dieron la vuelta al mundo y sacaron a la gente masivamente a las calles. Y sacaron a la gente masivamente a votar. Y conseguimos poner el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, que es el que tenemos ahora. Ahora, ganamos el presidente, ganamos la presidencia, pero no ganamos el poder lo siguen teniendo los ricos, los tal. Pero yo quería darles esa voz de aliento, porque fue a través de las redes alternativas que hicimos eso. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Palabras Mayores Colombia. Voy a sacar lo que hemos grabado hoy ahí en ese canal. Pero si ustedes miran el historial de ese canal, ahí está toda la historia de la lucha en Colombia. Y el canal empezó muy pequeñito y creció muchísimo. Y eso le pasó a muchísima gente. Por eso le preguntaba a Laura, ¿cuáles son los comunicadores peruanos para darles más voz, para darle más parlante, para que os escuche la gente? Y ahí todos nosotros podemos replicar y hacer una fuerza enorme desde nuestras casas. Eso que tenemos ahí, esos teléfonos, son un instrumento. Y con ellos tenemos un arma para conseguir democracia en nuestros países. Esa violación de derechos humanos que está sucediendo en Perú, sucedió en mi país, ha sucedido en toda Latinoamérica. Tenemos un enemigo común. Así que yo quiero desde aquí darles la mayor solidaridad para que termine todo esto rápido. Yo quería añadir una palabra a esto. No quiero micrófono. A las palabras que ha dicho Laura de crear redes, y la palabra que viene también del sur, que viene de Sudamérica, y es acuerpar, un poco generar ese acuerpamiento entre todas, que es lo que consigue cambiar las cosas. Gracias. También puede ser pregunta. Espera, que hay un compañero. ¿Tienes micro? No, ahí nada más. Yo creo que con un poquito de voz y sobre todo por el calor humano se puede difundir, ¿no?, mucho los mensajes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización de este acto, especialmente a Laura, con Kanki, gente que lucha, que está activa, que es solidaria, que es resistente y lo está demostrando, ¿no? Por lo tanto, es importante el reconocimiento, porque el reconocimiento también nos impulsa a las luchas. La segunda cuestión es una reflexión que quisiera dejar aquí, porque evidentemente no se puede profundizar. Está claro lo que hemos señalado. Hay responsables de esta situación, responsables de una dictadura, responsables de unos asesinatos, de un genocidio, etc. Pero recordar, también hay complicidades, hay cómplices. Y hay cómplices que están aquí en España. Por ejemplo, las empresas transnacionales. ¿Cómo es posible que al día de hoy ni el gobierno de España, ni la monarquía, con Felipe VI a la cabeza, hayan hecho ya no una denuncia, sino un gesto de solidaridad con las víctimas del ecocidio cometido por una empresa española como Repsol en las playas de Lima? Pero, eso sí, el rey
el rey y sus vasallos van a la Pampilla a inaugurar una factoría de Repsol. Para eso sí, para expresar solidaridad y afecto a las víctimas, no. Primero el lucro, el negocio, y las vidas no cuentan. Eso, amigas, amigos, compañeras y compañeros, hay que denunciarlo con nombre y apellido a Repsol, a su presidencia, a los apoyos, a la monarquía. Pero cuando hablo de Repsol no es solamente la única empresa, Recordar cuando Alberto Fujimori, que hemos señalado aquí, privatizó las empresas públicas en Perú, la primera fue Telefónica. Y aquí se lo dio a su amigo Aznar, que a su vez se lo dio a sus amigos empresarios. Consecuencia, 5.000 despedidos en Perú. Consecuencia, emigración a España. Me echan en Perú, no tengo trabajo, me busco la vida y me voy a España. Y aquí, mano dura, expulsión. O mano de obra barata, efectivamente. Y ya llevan más de 500 años. Bueno, no quiero ahondar, pero yo creo que la lectura es esa. Y un último elemento que creo que es también valor de resistencia. Es la connivencia que hay entre las extremas derechas de Perú y las extremas derechas de aquí. Eso hay que denunciarlo, pero activamente desde aquí, desde las resistencias también. Porque las resistencias no solamente están en Perú, que las hay, las reconozco. La resistencia también hay que hacerla aquí, enfrentarse al gobierno de turno, a los partidos que la acompañan, que también son cómplices. Nada más, gracias. ¿Quiere acercarse o...? Hacer solo una pregunta. Primero felicitarle al orador por su exposición y a Jaime, mi tocayo, que también ha expresado muy buenas palabras. Yo lo que quería preguntar, yo soy una persona mayor, ya no tendré mucho tiempo y vida, pero lo que a mí me produce una interrogante es, en el tiempo es el pasado, el presente y el futuro. Lo pasado, pasado. Ahora vivimos en un momento decisivo, pero lo que importa es cómo va a ser el futuro. Entonces hay que tomar seguramente acciones para corregir los sistemas. Hoy el planeta está totalmente integrado. La gente va, viene en cuestión de horas, donde está al otro lado del planeta. Entonces, ¿qué cree que se debe de hacer correcciones o modificaciones o cambios de conducta para que todo esto cambie? No de manera violenta, pero sí de manera pacífica. Quisiera que me exprese su opinión al respecto. Yo igual aquí, porque no me puedo dejar la voz porque trabajo con mi voz. Yo no puedo dar una receta sobre cómo cambiar las cosas, es lo primero que diría. Creo que mucha gente ya está haciéndolo desde diferentes vías, la gente que está aquí lo está haciendo también. Yo desde mi trinchera, cada uno desde su trinchera está haciendo cosas para cambiar, digamos, las estructuras que nos oprimen y los sistemas que estamos denunciando. Yo creo que habría que empezar por ahí. Diría que lo primero es poner en común, porque ese primer paso es el que parece muchas veces complicado. Yo creo que uno de los grandes éxitos del neoliberalismo, y lo apuntaba Jaime, es que nos ha dividido, nos ha vaporizado del todo. Entonces cada uno está en su burbuja, en el sálvese quien pueda, que en realidad sálvese quien tenga, ¿no? Cada una en su parcela, viviendo fatal, pero cada uno encargado de, pues eso, de salvarse como pueda, ¿no? Incluso golpeando a otro, denostando a otro. El primer paso para mí es poner en común esto, es decir, cuando nos juntamos y cuando hablamos como estamos haciendo aquí en Rimanapui, cuando hacemos eso, es que surge la potencia movilizadora, si quieres. Porque
compartimos opresiones, historias, narraciones, memoria, porque para mí la memoria no está en el pasado, digamos, ¿no? La memoria es, en este momento estamos haciendo memoria. La memoria es a mi juicio, un acto político, constante. Eso es memoria. Cada vez que alguien reivindica a su abuelo que se enfrentó a los fascistas o a la dictadura franquista directamente, bueno, fascistas, ¿no? Directamente, está haciendo memoria viva hoy en 2024, en noviembre. Y creo que eso de poner en común es el primer paso de todo. Y ahí surgen ideas. Yo no pienso imponer mis ideas, ni mucho menos, pero has dicho una palabra que sí quiero problematizar de buena manera, que es la de la violencia. Violencia es lo que hace el sistema con nosotros. Nuestras vías de resistencia no son violencia, son una reacción a su violencia. Cuando a veces dicen en el Perú, hombre, ¿cómo vas a bloquear una carretera? Eso es violento, esa no es una forma legítima de protestar. ¿Perdona? ¿Perdona? Porque lo que ellos hacen con sus leyes, con todos sus poderes, constantemente, diariamente, invisibilizando, no escuchando, pasando por alto, literalmente no existiendo para miles de comunidades indígenas, lo que ellos están haciendo es violencia. Bloquear una carretera es, a mi juicio, ni siquiera suficiente. Ni siquiera suficiente. Y yo creo que hay que, frente a quienes nos quieren hablar de las vías de protesta, creo que hay que hablar de las vías de resistencia, más bien. De todas esas vías de resistencia. Porque a mi juicio estamos en un momento tan difícil, con un neoliberalismo tan bestializado, aquí, allá, en todos lados, que hay que empezar a valorar, y yo diría incluso a reivindicar, la desobediencia. La desobediencia. No hay nada más justo que desobedecer cuando el sistema es injusto. Así de sencillo. Y esa desobediencia se expresa de muchas maneras. Hubo un momento en que, de hecho aquí, ¿no? Los insumisos, me parece que era como... Sí, está listo. Historia de España. Los insumisos lo que decidieron fue no obedecer la ley. Desobedecer porque no querían hacer el servicio militar. Y es verdad que muchos tuvieron que cumplir condena por eso o vivir constantemente perseguidos, y lo que significa vivir perseguidos, ¿no? Con el temor de que te puedan pues, coger y llevar a la prisión, ¿no? Pero lo hicieron. Y luego eso se volvió un debate estatal y tuvieron que quitar el servicio militar obligatorio. Porque desobedecieron. No hay un solo derecho que no se haya conseguido desobedeciendo. Ni uno solo. Ni la jornada de 8 horas, ni las pagas extra, ni el voto de las mujeres. A mí me encanta cuando se ponen en ese plan de ay, las mujeres, las sufragistas nunca ya recurrieron a la violencia. ¿Cómo que nunca recurrimos a la violencia? ¿Qué creen que estábamos hablando con los hombres? Oye, por favor, déjame votar las próximas elecciones. Joder, estábamos quemando también, ¿no? Bueno, y digo estábamos porque hay que terminar el sistema de eso. Eso no era violencia. Es una resistencia. Desobedecer es resistir. Entonces yo invito a desobedecer un poquito más. Yo no estoy ahora porque ya la apologista, no sé qué. Ya a estas alturas también es verdad que igual lo van a decir diciendo o no. Yo sí creo que la desobediencia es una vía política legítima de resistencia en estos momentos. Están cometiendo un genocidio contra un pueblo entero y no me pueden decir a mí que tengo que ser pacifista, porque me parece injusto. Es una buena forma, además, de volvernos cómplices. Y yo creo que también tenemos que ser capaces de poner en una balanza. No es lo mismo cuando se ejerce la violencia desde el poder, cuando se resiste desde la subalternidad. Y nosotras somos subalternas. Esto me queda claro. Pongamos esa reivindicación por delante y a lo mejor desobedeciendo es que podamos pensar esas recetas para cambiar las cosas. A ver, en el siglo XVI lo que estamos haciendo, esta hoja de coca, todos seríamos idólatras y terminaríamos con la extirpación de idolatrías, ese mecanismo con el que se quiso imponer. O sea, lo que ahora estamos haciendo, aunque tú no lo creas, que parece así como pasar la canchita, esto estaba mal visto. Y no solo mal visto, sino no estaba permitido. Y la mayor resistencia fue danzar y bailar, y eso se llamó el movimiento del Takionghoy. Pero el Takionghoy se levantó incluso contra el poder de Cusco, los incas. Entonces tampoco nos confundan con que somos los incas. Y se levantaron precisamente desde Parinacochas, siglo XVI,
y la consigna era, no puedes llevar tus ofrendas a los apus. Las mujeres, según los escritos de Guamampoma de Ayala y de otros escritores, eran las que empezaban a llevar la hoja. O sea, no solo estamos, la resistencia también, frente a un mundo de una política racional, antropocéntrica, para nosotros no podemos hacer nada si no empezamos a escuchar a la naturaleza. No es ir a hablarles, porque nosotros ya hablamos demasiado, sino a escuchar cómo viene el viento, cómo viene el agua. Y entonces, danzando y bailando, muchos lo padecieron. Incluso dentro de la misma organización, digamos, y no nos vuelvan a llamar pueblos indígenas. Cuando quieras referirte a algún pueblo, di que eres de Chachapollas, fíjate cómo va a sonar aquí, que eres de Chincheros, porque si no, entonces me estás hablando como cualquier otro facho. Y reivindico eso, porque si no nos dicen los indígenas, entonces, y vuelven a ustedes a hacer nuevamente lo mismo que hacen los demás. O sea, que somos aymaras, que somos quechuas, que somos quichuas, que somos hechuas. Bueno, pues significa volver a aprender, porque también para nosotras es importante saber que cada barrio en Madrid no es igual, que cada ciudad no es igual. Y podemos todavía entender los matices porque todavía podemos ver la diferencia del sol, de la luz. Algo todavía cuando nos juntamos nos recordamos. Es muy fácil olvidar. Entonces, creo que también se resiste en eso, en volver a decir, mira, esto que parece que está aquí, de verdad, ¿cuántos no lo hubiesen metido en la cárcel por llevar eso en la maleta? ¿Y cuántos hemos tenido que juntar para...? ¿No? Claro, ¿no? Cada uno... Es que parece cojudo. Porque solamente están pensando a ir o a Puerta del Sol, que hay que ir, o al no sé cuánto. Pero hay otras maneras frente a una cultura, a culturas perseguidas, no solamente en Abya Yala, que precisamente por ese entrenamiento tú vas confiando y por lo tanto, como dice Laura, no hay pasado. Cuando ellos están aquí es porque, yo le decía a Marlene, se siente que estamos llamando, se siente que estamos. Porque lo único que podemos saber es lo que está delante y delante es el pasado. Eso mismo cambia toda la racionalidad con una ciencia y una política eurocéntrica. Nuestros agentes también, o sea, si nosotras, si usted no habla, no solo con los Pirineos, con el agua de ese Mayu Manzanares, no sé si va a ganar mi corazón. Porque creo que aquel que habla es capaz de escuchar todo. Y ahí sí hemos ganado hace tiempo. Ahí sí no nos sentimos nunca vencidos. ¿Sí o no, Carmen? ¿Cuántas veces no hemos bailado? Es una forma de y parece, es la forma de resistencia andina. Bailar, cantar, comer. Porque como no hay razones, es ilógico, es estúpido. Entonces hay otra racionalidad que también venimos nosotros a tejer. Y vuelvo a decir, esfuércense porque cuando nombren algún lugar, digan que esos son. Sin embargo, obviamente, a los de Chiapas le dicen zapatistas. A ver, ¿de qué cultura son? Estudien porque creo que eso hace que podamos ubicarnos y nosotros no digamos España es así, sino las organizaciones. Entonces, no sé, eso me salía así como de impronta porque me revela cuando alguien no sabe de dónde soy. ¿Me entiendes? Porque eso me parece el discurso de, incluso, o sea, con el respeto, Laura, de Vargas Llosa, pues. Que no podía faltar en una reunión como yo llevo aquí bastante tiempo. Llevo más de 3 años.
¿Tres? Más de 3. Ya, y después les explico. ¿Quiere? Sí, es que no. ¿Se puede acercar? Sí, porque no se porque aquí no, que no llega, no llega se va a al tener que cable. acercar porque no va a llegar. No, Yo no me voy a poner Ya, sí, sí. Ahí sí llega. Yo soy una persona humilde, ¿no? Y quiero estar sentado. Arrímese el. ¿Sí? Ahí está. Hola, hola. Ahí. Vamos a ver, yo llevo aquí más de 3 años, ¿vale? Y quiero decir una cosa. Yo nunca me he reunido con peruanos, salvo con peruanos de la embajada, que son estirados, señoritos y todo demás, ¿vale? Y lo estoy describiendo tal cual. Cuando yo llegué había una persona del consulado que nos trataba así, nos miraba así, ¿vale? No quiero decir el nombre, pero se imaginan, ¿vale? Pero después me he encontrado con uno de peruanos que solamente utilizan el TikTok. Bueno, entonces, yo pienso que eso es una agitación a la muchedumbre. Los vídeos. Definido tal cual. No hay nada de sustancia. O sea, para poder no luchar, sino rebelarse. Porque la lucha es una palabra muy fea. La rebelión y ¿cómo se llama? El reclamar algo es distinto. Yo reclamo la justicia. Entonces, hay que buscar los conductos legales, que los hay. Pueden hacer que me digan otros, son ineficientes, tal vez, pero se logra más por el conducto legal que por el medio de TikTok que agitan a la muchedumbre. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa parte. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con la palabra lucha, porque yo no vengo a luchar y no quiero luchar con ningún peruano. Quiero juntarme con su sentir, con su protesta, con el concepto que él tiene de justicia. Ahí estoy yo. Y después quería decir otra cosa más. Me gusta cómo eres, Laura. Te he escuchado y me parece perfecto todo lo que dices. ¿Vale? Entonces, nada más, yo es lo único que quería manifestar. Sin micrófono. No, yo solamente quería añadir 2 cosas que me parecen importantes para el análisis. Uno de ellos es no olvidar de que existe a nivel geopolítico naciones, gobiernos, porque realmente no son las naciones, son los gobiernos. Porque los de ahí no se enteran. Gobiernos como el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Israel, ¿no? Que son no colaboradores incluso, sino instigadores de que este sistema neoliberal se mantenga. Tienen sus intereses puestos en ello. Entonces, es uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, a nivel cultural, no solo aquí, no solo en Sudamérica, sino a nivel mundial, hay que también tomar en cuenta el problema de la religión. Y sobre todo de la religión evangélica, que está arrasando en especial en los países que tienen desesperanza. Aquellos países que no encuentran ningún otro aliento o esperanza posible, se meten dentro de la religión evangélica y encuentran ahí que, bueno, Dios le proveerá en el otro mundo, porque en este no encuentran justicia. Entonces, son 2 elementos que me parece importante que tomemos en cuenta, ¿no? La religión y los elementos geopolíticos que juegan con determinados gobiernos, que además han sido intervencionistas en Sudamérica de toda la vida. Yo he salido en el año 90 de Perú, por lo tanto, soy testigo de todo lo que ocurrió durante mi vida hasta el año 90. Y en Perú nunca hubo justicia, ¿no? Incluso la derecha tenía tanta fuerza que fueron capaces de matar en un penal a ya no me acuerdo cuántas personas eran, gratuitamente, en el Frontón, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que han ocurrido y vienen ocurriendo y siguen ocurriendo. Y hay que tomarlas en cuenta. O sea, todo el pasado hay que estudiarlo en su conjunto. Solo esas 2 cosas. Para ellos, con mucho cariño del cielo. Que cante
cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que cante el pueblo su dolor, deja que lloren a sus muertos, deja que griten su indignación. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Que buscas con acallarlo, que buscas con desangrarlo, que buscas con desunirlo. Amapuni wawanchista con jasun, chuya payanchis misayarisun. Amapuni wawanchista con jasun, chuya payanchis misayarisun, ya payanchis misayarisun. Que arrastran mi alma, me están matando. Penas que arrastran mi alma, me están matando. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasó aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasó aquí? De sus entrañas se lo han matado, al hijo de sus entrañas se lo han matado. Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Mamacha de las Mercedes, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina una sipi, manamuna y bichu. Dina hiwayiri, haniukitis mutamti. Sueldos millonarios para los corruptos. Sueldos millonarios para los corruptos. Balas y fusiles para nuestro pueblo. Balas y fusiles para nuestro pueblo. Esta democracia ya no es democracia. Esta democracia ya no es democracia. Dina asesina, el pueblo te repudia. Dina asesina, el pueblo te repudia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncies? Dina luna sipi, manamuna y kichu. Dina hiwayiri, haniukitis mutamti.